Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar nuevamente un viernes de curso teórico de la mediunidad, de orientación mediúnica. Curso teórico de orientación mediúnica. No vamos a cambiarle el nombre. Con Álvaro Vélez Pareja desde Cartagena, de la Sociedad Espírita de Cartagena. Pues están también vinculados activamente, fervorosamente, CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, y Sembradores del Camino de Bogotá. Entonces, más invitados nacionales, invitados internacionales. Gracias por estar aquí, gracias por atender esta invitación. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Te pedimos, Señor, te agradecemos, Señor, esta oportunidad de estar aquí reunidos todos para esta cita con el conocimiento, para esta cita con el compañerismo, con el amor al conocimiento. Pedimos especialmente por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja, que se ha inspirado, que se ha acompañado para que su verbo sea fluido, para que lo que él haya preparado con tanto cariño, pues sea expresado de la mejor manera. Y a todos nosotros que somos su auditorio, también pedimos que podamos tener esa sensibilidad, esas condiciones de auditorio de la mejor magnitud, para que sepamos y podamos aprovechar estos conocimientos para consolidar o solidificar nuestra fe, estructurar más nuestra fe, que esa fe sea como esa roca de que hablaba Jesús, que los vaivenes de la vida, que las tempestades de la vida, esa roca como base de ese edificio no se desborone, sino que permanezca firme ante todas las situaciones que vivimos y que podemos vivir en esta encarnación. Y gracias a todos estos estudios y gracias a todos estos conocimientos, cada día más pueda crecer esa fe. Gracias a todos los espíritus que nos acompañan y les pedimos a todos ellos que nos sigan acompañando hasta el final de la reunión y que la reunión se dé de la mejor manera para todos y que todos salgamos fortalecidos de allí. Gracias y que así sea. Bueno, Álvaro Vélez, entonces tenemos la clase de hoy, que es la clase número 3 de este curso teórico de orientación mediúnica que se llama Doctrina Espírita y Mediunidad. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y la palabra es tuya. Gracias, muy buenas noches a todos. Agradecemos la presencia de los miembros de Fundación Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Sembradores del Camino de Bogotá y Sociedad Espiritista de Cartagena, así como las demás personas que independientemente también pueden estarnos acompañando en esta tercera clase del curso teórico de orientación mediúnica. Y como podemos apreciar, hoy vamos a referirnos a la diferencia entre la doctrina espírita y la mediunidad, o como comúnmente se dice, fenómeno y doctrina. Vamos a recordar este tema que seguramente en nuestras instituciones espíritas hemos visto en varias oportunidades. Y es bueno recordar que para el movimiento espírita, la doctrina espírita nace con la publicación del Libro de los Espíritus el 18 de abril de 1857, que cumpliendo 164 años de la era espírita. Con él se inicia la doctrina, la enseñanza transmitida desde el mundo espiritual, recibida por numerosos médiums, principalmente de Francia, y puestos en orden
y sistematizada toda esa enseñanza como la codificación espírita publicada por el pedagogo francés Hipólito Léon Denis Rivel, Allan Kardec. Entonces, él publicó aproximadamente unas 15 obras, ¿no? Porque ahí las obras básicas, como el Libro de los Espíritus, vamos a repasar aquí esta lámina que hemos visto ya en varias clases, ¿no? El Libro de los Espíritus, publicado en 1857, pero ahí resaltado en amarillo vemos que en 1858, es decir, un año después de la publicación del Libro de los Espíritus, Allan Kardec saca la primera obra que se refiere a la mediunidad, a la fenomenología, a estas facultades mediúnicas que son las que permiten la comunicabilidad, la comunicación y la manifestación de los espíritus, siendo los medium como los intermediarios entre la humanidad que vive en el mundo espiritual con la humanidad que está encarnada o reencarnada acá en el mundo material. Entonces publicó este libro, Instrucción Práctica sobre las Manifestaciones Espíritas, refiriéndose a las comunicaciones, manifestaciones y facultades. Pero es en 1861 cuando Kardec publica el Libro de los Mediums, que tiene la misma enseñanza del libro anterior, pero mucho más estructurado, mucho más extenso, más ampliado, más detallado y más profundo. Después seguiría, como vemos allí para recordar, la publicación del Evangelio según el Espiritismo en 1864, El cielo y el infierno o la justicia divina según el Espiritismo en 1865. Y por último, el último de los grandes libros, La Génesis, los milagros y las predicciones según el Espiritismo en 1868. Vamos a repasar varias definiciones de espiritismo porque nos corresponde resaltar en esta oportunidad el tema de la comunicabilidad. Por eso resaltado en amarillo. Dice, el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Allí está resaltado que en esa definición está puesto de manifiesto el tipo de relaciones que los espíritus desencarnados pueden ejercer con nosotros los encarnados. Eso aparece en otro pequeño libro titulado que es el espiritismo. El espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica, escribió el maestro Allan Kardec. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus, las relaciones que nosotros podemos establecer con ellos y las que ellos pueden ejercer sobre nosotros. Como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. También está en qué es el espiritismo. Y el espiritismo se presenta con tres aspectos distintos, a saber, el hecho de las manifestaciones, que es como nace la doctrina, con las manifestaciones, con la comunicabilidad de los espíritus. Y a través de esa comunicabilidad vienen los principios, digamos, filosóficos y morales, ¿no? Los principios filosóficos y morales que dimanan de estas relaciones y la aplicación práctica de tales principios. El espiritismo se presenta con tres aspectos distintos, a saber, el hecho de las manifestaciones, los principios filosóficos y morales que de ellas emanan y la aplicación práctica de tales principios. Recordemos que estos son los fundamentos de la doctrina espírita. Dios, Jesús y guía y modelo de la humanidad, la existencia del espíritu, la evolución del espíritu, la reencarnación, la ley de causa y efecto, la mediunidad, la pluralidad de mundos habitados y la ley de amor. Como podemos ver, la mediunidad no es toda la doctrina, es una parte de la doctrina, es uno de los fundamentos de la doctrina espírita.
Y se destaca entonces el aspecto científico, el aspecto filosófico y el aspecto moral. La fenomenología que estudia y asume la doctrina espírita se ubica dentro del campo científico, pero sin dejar de tener unas implicaciones de carácter filosófico y unas implicaciones de carácter moral en la práctica de la mediunidad. Entonces, como ciencia, emplea la lógica, la razón, el sentido común, es decir, que es una ciencia positiva, y aplica el método científico. Como ciencia, se practica la investigación científica de los fenómenos mediúnicos y de las realidades espirituales. Es porque Kardec, desde un principio, caracterizó al espiritismo como una ciencia que se dedicaba al estudio de los fenómenos mediúnicos, es decir, al estudio de las manifestaciones que se dan en esa comunicabilidad. Él observaba, comparaba, analizaba, se remontaba de los efectos a las causas, llegaba a la ley que regía esos fenómenos. Después deduce las consecuencias y busca las aplicaciones útiles. Es decir, que el espiritismo como ciencia es un sistema abierto a la ciencia, que está en construcción, porque el espiritismo no es un sistema cerrado. El espiritismo como doctrina es un sistema abierto a la ciencia, abierto al análisis, a la lógica y abierto al sentido común, e igualmente abierto a los aportes que pueden proceder de otras disciplinas externas al espiritismo en la medida en que encajen y se acoplen y coincidan, ¿no?, con los fundamentos de la doctrina espírita. Y entonces el espiritismo desde ese punto de vista sigue evolucionando. Igualmente, como filosofía, es una reflexión racional sobre la realidad o sobre la totalidad de lo existente. Es la definición de filosofía. También la filosofía es búsqueda de la verdad, de lo existente, búsqueda enamorada de la verdad, saber riguroso y universal, búsqueda de las razones últimas del universo, de la naturaleza, del hombre y de Dios. Es, por tanto, una aproximación constante a la verdad y es un saber sistemático. Estos son definiciones de filosofía, pero que son igualmente aplicables sin que esto quiera decir que el espiritismo sea la totalidad o abarque la totalidad de la verdad o de lo existente, sino apenas un aspecto de la realidad, en este caso de las realidades espirituales del ser humano. Y como moral, el espiritismo es esencialmente cristiano, pero no en un sentido religioso, por supuesto, que es la confusión que se tiene, que por qué decimos que el espiritismo es cristiano, se forman los debates, los opositores, las divisiones, los radicalismos, ¿no? Es porque de pronto no se entiende muy bien que cuando Kardec define el espiritismo como esencialmente cristiano, lo confundieron con el sentido religioso, más él lo hizo fue en un sentido moral, porque la moral que enseña no es más que el desarrollo y la aplicación de la moral de Cristo, la más pura de todas y cuya superioridad no es negada por nadie. Entonces valga la oportunidad para recordar que el espiritismo se dice cristiano en un sentido moral, porque la moral que enseñó Jesús y ejemplificó y vivenció en todo momento, en toda su vida, correspondía a una moral universal, que en últimas la moral universal no tiene rótulos. Fue pregonada y fue ejemplificada en mayor o menor grado por muchos líderes espirituales y religiosos de la antigüedad, ¿no?, como hemos destacado en el curso anterior, por distintos líderes espirituales, misioneros, iluminados, mentores, filósofos, etc. Y como moral, los principios morales contenidos en el espiritismo están basados en la moral de Jesús y en su más pura y profunda expresión. El código moral espírita es la más completa y profunda expresión de la moral universal, representada por Jesús, y corresponde a las necesidades evolutivas del hombre actual. El código moral espírita es universal, completo,
claro, vivencial y al alcance de todos. Pero la clase de hoy, más que todo, después de este repaso, va encaminada a que recordemos la diferencia que existe entre el fenómeno mediúnico, las manifestaciones de los espíritus, propiamente dicha, y la doctrina científica, y filosófica y moral que constituye el espiritismo. No más hoy en el día estuvimos viendo cómo se siguen presentando esos debates en el Facebook, en donde muchas personas llaman espiritismo, siguen llamando espiritismo a la mediunidad, no estableciendo la diferencia que existe, porque la mediunidad, como ya sabemos, es una facultad que no es exclusiva del espiritismo, está en todas las doctrinas, en todas las religiones, en personas que no tienen una creencia o una religión o una escuela filosófica o espiritualista, porque es una facultad que la posee la humanidad en mayor o menor grado. Pero otra cosa muy distinta, como ya podemos ver, es la doctrina espírita. Entonces, no todo medium es espírita y no todo espírita es medium. Pero, sin embargo, hemos visto hoy cómo en grupos de Facebook, con el rótulo de grupos espíritas, todavía hay personas, tal vez que no tienen el conocimiento o son principiantes o tienen poco tiempo de haber ingresado en esos grupos, y consideran que espiritismo es toda la práctica de comunicabilidad con los espíritus. A través de la historia, relativamente reciente, podríamos decir, desde 1848, empezaron a manifestarse distintos fenómenos en Europa y en América a través de distintos sensitivos, distintos medios. Hubo como un boom en el siglo XIX y desde mediados del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, pero más que todo en la última mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se manifestaron muchos mediums, afloraron muchas facultades de todos los estilos, de todas las características, que llamaron la atención de los investigadores, de los periodistas, de los curiosos, y se sabe por informaciones acreditadas que proceden del propio mundo espiritual, es que hubo un puñado, un conglomerado muy grande de voluntarios, de personas que desde el mundo espiritual, en su programación reencarnatoria, asumieron venir con estas facultades en un grado bastante notable, muchas veces en medio de efectos físicos, para que se produjera en toda Europa y en Norteamérica una extensa fenomenología, incluso en el Brasil. Y por supuesto, obedeció a una programación que venía a manifestarse como una campana que sonaba para llamar la atención de todos, y después, a través de esa fenomenología abundante de todas las características, digamos que llamar la atención de la humanidad hacia esa realidad que procedía de un mundo invisible que no se tenía mucho conocimiento al respecto, y que a través de esas manifestaciones la humanidad, los hombres de entonces, empezaron a observar que procedían de unas inteligencias que correspondían a seres que habían vivido en la Tierra y que ahora desde el mundo espiritual se manifestaban a través de todos estos mediums que se hicieron muy famosos, como las hermanas Fox, Eusapia Paladino, Daniel Douglas Home, Florencia Cook, Elizabeth Desperanz. Digamos que a través de Eusapia Paladino, Florence Cook y Madame Desperanz se daban materializaciones. Jan Guzik, Franek Kloski, Eva Charrier en Francia también producía ectoplasma, y a través de esa energía biomagnética que expelía de su organismo, los espíritus materializaban sus rostros y sus cuerpos, como Kathleen Golliger, Helen Duncan,
los hermanos Slade, Eleanora Piper, Carmine Mirabelli y Peisotiño, todos estos más que todo se caracterizaban por fenómenos de efectos físicos. Daniel Douglas Home practicaba la levitación, aunque no quedaron fotografías como vimos en la clase anterior. Hubo mucho testimonio de las levitaciones de Daniel Douglas Home. Entonces, alrededor de todos estos personajes que vemos aquí, porque fueron muchos más, fueron como 50 mediums en sentido general en Europa, Norteamérica y Suramérica, también vino este grupo de personajes que serían los investigadores, hombres que se formaron a lo largo de sus vidas, desde su juventud, en el campo de la ciencia y de la filosofía, y que serían los llamados y los comprometidos desde el mundo espiritual a abordar todos estos fenómenos para estudiarlos de una forma más formal, más científica, más metódica. Indudablemente incluimos en ese grupo al codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, porque él sí hizo investigación, hizo un seguimiento de toda esta fenomenología. Encontramos entonces nombres muy conocidos para nosotros como Gabriel Delanne, el pionero de la investigación científica propiamente dicha, el astrónomo Camilo Flammarion, Gustavo Yeley, William Crookes, Alejandro Alsakov en Rusia, Oliver Lodge en Inglaterra, el coronel de Rojas, que se dedicó a estudio de la reencarnación, con muchos casos comprobados, pionero de esta investigación que en tiempos más recientes realizó Ian Stevenson, Brian Weiss, Banerjee y todos los que también hemos mencionado. Madame Curie, doble premio Nobel, junto con su esposo, en una época estuvieron interesados en los fenómenos mediúnicos. Albert Skren-Notzing, Ernesto Bozano, Eugenio Hospi, Alfred Russel Wallace, Frederick Myers, William James y tantos otros que también fueron como 50 investigadores muy serios que fueron tomando contacto con todos los medios anteriormente mostrados, los llevaron a sus laboratorios, los llevaron a sus casas, los investigaron durante mucho tiempo, hicieron fotografías, hicieron mediciones, después publicaron libros, dictaron conferencias, todos acreditando la realidad de los fenómenos y contándole al mundo y a sus amigos en las academias y en los clubes de la dedicación y la comprobación que ellos habían tenido sobre esta fenomenología. Indudablemente, por los prejuicios religiosos por un lado y por los prejuicios científicos por otro, no prosperó mucho, porque muchos de estos personajes fueron despedidos de las academias, fueron ridiculizados, fueron atacados en la prensa, diciendo que habían sido engañados por los medios, cuando realmente ellos tuvieron todas las precauciones de controlar, y esto no descarta que se dieron también algunos casos de fraude, ¿no? Porque habían mediums que cuando no tenían las condiciones energéticas o psicológicas o emocionales en el día de la prueba, habían aprendido a hacer trucos. Sin embargo, los científicos poco a poco fueron desarrollando la habilidad de desenmascarar a esos falsos mediums, algunos que eran reales mediums, pero a veces podían cometer fraudes. Y los investigadores, como ya sabemos, se dedicaron a desarrollar unos sistemas de control de tal manera que esos medios no pudieran engañarlos, y obtuvieron fenómenos auténticos demostrados con distintos métodos. Entonces nosotros estamos enmarcados dentro de la doctrina espírita y conocemos a destacados medium espíritas, que son muchos. Aquí está esta representación
en donde aparece el famoso Francisco Cándido Javier de Brasil, Juan Antonio Durante de Argentina, Divaldo Pereira Franco, muy conocido en el mundo, de Brasil, Humberto Mariotti, que además de ser escritor y conferencista, era un gran medium vidente y psicofónico y orador inspirado. Ivonne Pereira psicografió varios libros. La muy conocida aquí en Colombia, pionera, una de las pioneras del movimiento espírita colombiano, doña Colombia Montoya de Martínez, ya desencarnada, con diversos tipos de mediunidad, conferencista inspirada, Raúl Teixeira de Brasil y tantos otros que pudiéramos mencionar. ¿Por qué los ponemos? Porque los anteriores no fueron propiamente mediums espíritas, ¿no? Porque eran prácticamente independientes, ellos mismos no conocieron a fondo la doctrina espírita, no militaron dentro del movimiento espírita propiamente dicho, aunque algunos investigadores que vemos aquí sí, ¿no? Pero ya el medium espírita tiene otra formación, ¿no? Tiene otro conocimiento, porque ya tiene un marco teórico, un marco doctrinario, científico, filosófico y moral, en donde ya el medium espírita comprende la diferencia entre mediunidad, mediunismo, ¿no? Y doctrina espírita. Entonces, dentro del movimiento espírita se practica lo que se ha resumido como mediunidad con Jesús y con Kardec, es decir, una mediunidad que ya tiene una característica de responsabilidad, de orientación superior, en donde no interesa tanto el fenómeno en sí como la calidad de los mensajes, la garantía y la fidelidad de todas esas manifestaciones. Con Jesús por la parte moral y con Kardec tanto por la parte moral como por el conocimiento profundo de las realidades del mundo espiritual, lo que es la mediunidad y la finalidad de esa mediunidad o de esas facultades. Hemos encontrado en el libro El Consolador que prometió Jesús, dictado por el Espíritu Emmanuel, a través del medium Francisco Cándido Javier, esta pregunta número 382, en donde le preguntaron al mentor Emmanuel, ¿cuál es la verdadera definición de la mediunidad? Y él dijo, la mediunidad es aquella luz que sería derramada sobre toda carne y prometida por el Divino Maestro para los tiempos del Consolador, actualmente en curso en la tierra. Es decir, que nosotros, dentro del movimiento espírita, estamos viviendo la era espírita, los tiempos del Consolador que prometió Jesús. La misión mediúnica sí tiene sus ventajas y sus luchas dolorosas. Es una de las más bellas oportunidades de progreso y de redención concedida por Dios a sus misérrimos hijos. Es decir, que ya el tema de la mediunidad dentro del movimiento espírita es una misión de mucha responsabilidad. Es una oportunidad de servicio y una oportunidad de progreso para el propio medium. Y de redención en el sentido de que es a través de la mediunidad, mediunidad de pruebas, mediunidad tarea y en algunos casos mediunidad misión, cuando muchos que han reencarnado la solicitaron en el mundo espiritual antes de reencarnar para redimirse, para rescatar muchas deudas del pasado. Porque como ya sabemos, la mediunidad espírita implica un gran sacrificio y dedicación, disciplina y educación por parte del medium espírita, en donde tiene que superar sus propios condicionamientos y manifestar tomar esa mediunidad como una verdadera misión, una entrega, una vocación y no como una simple fenomenología. Y sigue diciendo, siendo luz que brilla en la carne, la mediunidad es atributo del espíritu. ¿Por qué es atributo del espíritu? Porque como ya hemos visto y enseñaron los espíritus, todos somos mediums en mayor o menor grado, por el hecho de ser espíritus
encarnados o desencarnados, espíritus que tenemos una mente, una inteligencia, un pensamiento, todos emitimos y todos recibimos. Todos tenemos en mayor o menor grado una sensibilidad, pero que el medium propiamente dicho viene con un condicionamiento, con una adecuación y una preparación que se le realiza en el mundo espiritual a través de pases magnéticos, a través de ciertos procedimientos para activarle determinados centros energéticos que cuando reencarna va a tener una mayor sensibilidad. Y por eso, desde niños empiezan a percibir realidades del mundo espiritual, a percibir energías, a tener visiones, a escuchar voces, a tener pesadillas y sueños, aunque no todos los que tengan pesadillas y sueños quiere decir que sean medium, pero el que ya viene con ese condicionamiento, con esa preparación, tiene la tendencia a experimentar distintos tipos de fenómenos desde niños y desde adolescentes. ¿No? Patrimonio del alma inmortal, elemento renovador de la posición moral de la criatura terrena. ¿Por qué? Porque en el espiritismo la mediunidad tiene un encaminamiento de tipo moral, ¿no? En búsqueda del progreso tanto del propio medium como aquellos que van a estar a su alrededor recibiendo orientaciones y enseñanzas, enriqueciendo todos sus valores en los aspectos de la virtud y de la inteligencia, siempre que se encuentre ligada a los principios evangélicos en su trayectoria por la superficie del mundo. Y sigamos analizando esta frase de Kardec: la misión de la mediunidad. Los medios modernos han recibido igualmente de Dios un don gratuito que consiste en ser los intérpretes de los espíritus, ¿no? Indudablemente que los mediums de la antigüedad igualmente fueron los intérpretes de los espíritus desde tiempos remotos, ¿no? Porque a través de ellos los espíritus desencarnados de distintos niveles se manifestaban con distintas finalidades o intenciones. Pero aquí, refiriéndose a los medios modernos y en especial a los medios espíritas, la finalidad es ser los canales, los intermediarios para instruir a los hombres. ¿Pero por qué instruirlos? Porque permiten la comunicación de espíritus instructores, espíritus buenos, que se pueden manifestar para orientar. Esto no quiere decir que a través de un medium espírita no se pueda comunicar, por ejemplo, un espíritu sufriente, un espíritu obsesor, un espíritu de mediana condición. Pero cuando ya la mediunidad está enmarcada dentro de un centro espírita, una institución, el medium ha tenido una trayectoria de formación, como sabemos, una capacitación, un conocimiento, una vinculación a la institución, una vinculación formal, en donde la directiva de la institución ha ido conociendo a ese medium, no tanto porque sea medium, sino en su condición de persona. Lo van conociendo, cuáles son sus tendencias, sus características, sus necesidades, sus estados, sus condiciones. Entonces viene un periodo de formación, como todos sabemos, de estructuración, de adaptación fluídica con los miembros de la institución, para después encaminarse al desarrollo de esa facultad. Entonces, repetimos, los medios modernos han recibido igualmente de Dios un don gratuito que consiste en ser los intérpretes de los espíritus, para instruir a los hombres, para enseñarles el camino del bien. Porque indudablemente, tanta literatura mediúnica, las 420 obras recibidas por Chico Javier, los 250 libros psicografiados por Divaldo Pereira Franco y muchos otros mediums, contienen una enseñanza para conducirnos por el sendero y el camino del bien, para hacernos mejores personas, no solamente ilustrarnos con relación a las realidades espirituales,
sino para ayudarnos a ser mejores personas, a nuestra reforma íntima, a nuestro crecimiento espiritual. Conducirles a la fe razonada. Recordemos que dentro del espiritismo se habla de que no debemos tener fe dogmática o fe ciega, sino una fe razonada, una fe fundamentada. No para vender palabras que no les pertenecen. ¿Por qué dice así? Porque ya sabemos que la mediunidad en distintos ámbitos puede ser un objeto de explotación, de venta de las evocaciones, ¿no? Aquellas personas que incluso han usurpado la palabra espiritismo, o se anuncian como espiritistas y cobran sus consultas y hacen unas supuestas evocaciones, o suponiendo que sean reales medium, la condición de los espíritus que se comunican a través de ellos es una condición baja o de bajo nivel, espíritus farsantes, espíritus que vienen a engañar, a decir cosas equivocadas o falsas o mal encaminadas, y el supuesto medium se vuelve un explotador de la mediunidad y en ese momento se denomina mediunismo, como todos sabemos muy bien. Porque esas palabras no son producto de su concepción, ¿no? Porque lo que transmite el medium como un mensajero, como un intermediario, procede de los espíritus desencarnados que están elaborando y produciendo esas enseñanzas o esas palabras. No es producto de las investigaciones ni de su trabajo personal. El medium espírita no debe vivir de la mediunidad. Otros por fuera del espiritismo tal vez vivan de la mediunidad, pero el medium espírita, tomando esta mediunidad como una misión importante al servicio del prójimo, es un servicio gratuito, y que el medium espírita vive de su oficio o de su profesión normal, más no de la mediunidad. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 26 de Allan Kardec. Entonces, como hay explotación de estas facultades por fuera del espiritismo, entonces se le denomina mediunismo. ¿Por qué? Porque ahí el afán es la fenomenología, la explotación, la evocación de espíritus. Valga la pena y el momento para recordar que en la doctrina espírita no se hace evocación de espíritus, porque evocación se refiere a un llamado específico. Hay que hacer una salvedad que en la época de Kardec sí hizo evocaciones. Primero, porque no conocía ampliamente los métodos de comunicación de los espíritus. Segundo, porque él consideraba que él podría llamar previamente a los espíritus y les ponía una cita. Decía, el día tal, a tal hora vamos a hacer una reunión mediúnica en la Sociedad Espírita de París y deseamos una comunicación con Francisco de Asís o con Vicente de Paúl o cualquier otra entidad, ¿no? Había una pre-evocación. Y el día de la reunión, los espíritus que estaban transmitiendo esta doctrina, que necesitaban que Kardec tuviera una buena formación y una buena enseñanza garantizada y una protección, permitían que el espíritu a quien Kardec llamaba se hiciera presente, es decir, era una vocación directa. Y si el espíritu que Kardec deseaba que se comunicara no estaba en condiciones de comunicarse, entonces sencillamente lo reemplazaba otro mentor, otro instructor, y le decía, el espíritu que ha sido llamado o citado para hoy no puede venir porque está distante, porque está ocupado o porque no está en buenas condiciones, y en algunos casos porque ya está en proceso de reencarnación. Pero ya hoy, dentro del movimiento espírita organizado, no se hacen evocaciones, se hacen reuniones mediúnicas en donde ya sabemos que existe un equipo espiritual organizado que es el que dirige desde el mundo espiritual
y organiza y selecciona a los espíritus que se van a comunicar en cada oportunidad. Entonces ellos o a veces se identifican o a veces no se identifican. De tal manera que cuando ya estamos en la práctica de la mediunidad dentro de un centro espírita, hay todo un encaminamiento filosófico y moral, un respeto, una disciplina, un estudio, un orden, y ya no es el simple mediunismo por la fenomenología. Indudablemente que todavía siguen llegando personas a nuestras instituciones espíritas porque quieren hacer una consulta, porque quieren saber sobre un familiar desencarnado o sobre un negocio, un viaje, un romance, una pérdida, etcétera, o una quiebra financiera, porque la gente llega ignorante de lo que es la doctrina espírita, llega ignorando la finalidad profunda, respetuosa y seria de la mediunidad y piensan que la mediunidad y en los centros espíritas se hace una evocación, una consulta a los espíritus para todo lo que las personas quisieran, porque vienen con esa mentalidad, porque han quedado condicionados a las prácticas de estas personas que no hacen sino un mediunismo, que practican las supersticiones, las adivinaciones, las mistificaciones y supercherías y creen que en un centro espírita los espíritus están dispuestos a darle todas las respuestas, ¿no? Como echarse la suerte y cosas así. Por eso, en la etapa final de esta clase, hemos dedicado el tema a qué no es espiritismo, ¿no? Y no confundirlo con la actividad puramente mediúnica, que sería un mediunismo. El ejercicio de la mediunidad no confiere a ninguno el título de espiritista, es decir, el mundo puede estar lleno de mediums, pero eso no quiere decir que sean espiritistas. Afortunadamente, sí hay buenos mediums espiritistas. Existe la mediunidad en las variadas religiones y doctrinas espiritualistas, y le dan otros nombres, ¿no? Pero con muy distintas orientaciones y propósitos. No es espiritismo, no, ni mediunidad espírita, el uso de amuletos, higas, señales cabalísticas, rituales como ceremonias de casamientos o bautismos, como algunas personas, digamos, en algunos países, para no mencionar, que hacen una especie de mezcolanza entre espiritismo y santería y realizan ceremonias de matrimonio, de bautizos, usan vestimentas especiales, por ejemplo, se visten de blanco el día de la sesión mediúnica, prenden velas, sahumerios y otros objetos de culto propios de determinadas religiones y prácticas. Pero en la doctrina espírita ya nunca se ha practicado esto de usar unos vestidos especiales, de tomarse las manos para hacer una reunión mediúnica, de poner un altar, aunque respetamos todas esas mezclas que hay en algunos países, ¿no? Pero que no hacen parte de lo que es la mediunidad ni el espiritismo, ¿no? No es espiritismo la lectura de la mano, el acto de tirar la suerte o la adivinación del futuro, ni la astrología, ni la superstición, ni el fanatismo religioso, ni el mal de ojo, ¿no?, que se hace a las personas. Aunque disparatadas todas estas cosas, ya hemos visto a mucha gente relacionarlas con el espiritismo, es decir, lo llaman espiritismo, cuando es una denominación que no, como podemos ver claramente, no les corresponde. Tampoco es espiritismo la cristalografía. Sabemos que hay instituciones en determinados países en donde hay instituciones que se llaman espíritas y pretenden dar pases teniendo cristales sostenidos en las manos, cosa que no es necesaria, porque para una fluidoterapia o aplicar la bioenergía no se requiere de ningún aparato adicional, como los cristales. Tampoco es espiritismo el naturismo, ni la homeopatía, ni el yoga, ni la acupuntura, ni la metafísica, ni el curanderismo, mucho menos la magia y la santería.
Es decir, hay personas que conocen el tema de la cristalografía, el naturismo, la homeopatía, el yoga, la acupuntura, la metafísica, el curanderismo, la magia y la santería. Pero son otras corrientes, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que entendemos y conocemos como doctrina espírita. Por eso la doctrina espírita respeta todas las escuelas, creencias, prácticas religiosas y espiritualistas, pero no las comparte. Y no necesitamos incorporar los elementos rituales simbólicos o prácticos propios de estas creencias. Hay personas que se van vinculando a los centros espíritas y a las instituciones y piensan que para dar pases hay que untarse alcohol en las manos, o un mentol, o apagar las luces, o prender unas velas, como dije al principio, o un altar, porque creen que eso es espiritismo. Y es cuando poco a poco se van ilustrando, van conociendo lo que es la doctrina espírita, que prescinde de todos estos apoyos psicológicos, de todos estos apoyos religiosos o rituales, porque la mediunidad no necesita de ninguno de estos aditamentos. La mediunidad necesita estudio, preparación, capacitación, formación, reuniones dirigidas por directores de sesiones bien estructurados, con mucha experiencia, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad para el éxito de esas reuniones. Por lo tanto, lo que tenemos que destacar en esta clase específicamente es que una cosa es el fenómeno y otra cosa es la doctrina como tal. Y que por supuesto todavía existe la confusión, ¿no? En que mucha gente llama espiritista a aquella persona que sencillamente practica muchas otras cosas raras, o la evocación de espíritus, o hacen explotación, cobran dinero por esto, y desafortunadamente pues todavía existe esta mezcla, esta confusión. Solo que la persona, a medida que va conociendo el espiritismo en los centros espíritas, se va dando cuenta que la mediunidad ocupa un puesto del cual se puede prescindir, ¿no? Como hoy vimos que Joana colocó y que cayó muy a propósito en el WhatsApp, ese mensaje de el espíritu de André Luis, tomado del libro Conducta Espírita, en donde destaca muy claramente la diferencia entre el fenómeno y la doctrina. Bueno, entonces, esta corta clase se puede decir que es para que recordemos y quede grabado, como muchas otras conferencias que quedan grabadas, muchas otras clases, entre fenómeno y doctrina espírita. Bueno, entonces abrimos el diálogo. Sí, hay una pregunta. Diferencia entre la mediunidad y el animismo. Bueno, sí, importante. Vamos a ver en las próximas clases la clasificación de las facultades, ¿no? La división entre facultades anímicas y facultades mediúnicas. Las facultades anímicas son aquellas producidas por el propio alma del medium, ¿no? Por su ánima, por su alma, por su espíritu. No hay un espíritu comunicándose. Vamos a poner un ejemplo. El desdoblamiento, ¿no? O la proyección extracorpórea. Cuando una persona se desdobla en la noche o a través de un ejercicio o una meditación, su espíritu está saliendo parcialmente del cuerpo. Se dirige temporalmente al mundo espiritual, hace un viaje o tiene unas ciertas experiencias y retorna. Allí no hay una mediunidad, allí hay una facultad anímica. Y la facultad mediúnica implica una manifestación de un espíritu a través de las facultades de la persona, ¿no? Entonces, un vidente se llama medium vidente.
pero su facultad en sí es anímica. ¿Por qué? Porque él está con sus propias facultades viendo un espíritu, pero puede no narrar esa evidencia. Pero en la medida en que narra lo que el espíritu está mostrando o lo que está transmitiendo, se convierte en un medio. Aquel que presta su brazo para que un espíritu escriba a través de él, o su garganta para que un espíritu en psicofonía hable, es un intermediario, ¿no? Otro fenómeno, otro ejemplo, la psicometría, que es esa facultad de poner los dedos sobre un objeto y empezar a ver en la mente el pasado de ese objeto. Esa es una facultad anímica, porque no hay un espíritu, digamos, comunicándose, ¿no? Y así, por ejemplo, el sonambulismo, el desdoblamiento, la fluidoterapia, por ejemplo, los magnetizadores que están dando su propia energía sin participación de un espíritu, está ejerciendo una facultad anímica, es decir, de su propio espíritu. Y hay también mensajes anímicos. Una persona cae en una especie de trance anímico, su espíritu conoció las matemáticas en una vida pasada, vamos a poner un ejemplo, o la medicina, y empieza a hablar de un conocimiento que no tiene en esta reencarnación, pero está evocando un conocimiento que él adquirió en una vida pasada y no hay un espíritu comunicándose, él está recordando, tomando de su propio archivo, es una facultad anímica. Entonces la evidencia tiene esa doble característica, que es anímica porque la persona está penetrando, como si se desdoblara un poco, abriera una ventana y se asoma al mundo espiritual. Es una facultad de su alma. Pero él empieza a narrar lo que el espíritu le está mostrando o le está diciendo, ya en ese momento se convierte en un medium. Tiene esa doble característica, la videncia. Y mediunidad son muchas, porque siempre va a estar el medium como intermediario entre el mundo espiritual y el mundo material. Bueno, la otra que hizo Enrique Benedetti tiene que ver con los videntes, pero creo que ya tú la estás respondiendo allí. ¿Sí? Acabaste de responder. Dice en qué sitio se colocan los videntes. Yo creo que ya está respondida con esa. Exacto, o sea, de decir. Kardec habla de la medium vidente, ¿no? Y, por ejemplo, la clarividencia. La clarividencia y la telepatía son facultades anímicas, porque la clarividencia se puede dar en el tiempo y en el espacio, como creo que lo mencionamos la vez pasada. Por ejemplo, ver cosas del pasado es una retrocognición. Ver cosas del futuro es una precognición, pero es el individuo el que está percibiendo sin que haya un espíritu manifestándose, ¿no? Ver a través de un objeto cerrado, un recinto cerrado, un sobre sellado, que se pueda leer lo que está escrito, lo que está detrás de un tabique, son facultades anímicas estudiadas por la parapsicología. Voy a aprovechar una inquietud que tuvimos hoy en una reunión interna, y es el caso de una persona que tiene un sueño y es precognitivo, es decir, lo que ve en ese sueño, el conocimiento que tiene en ese sueño, al día siguiente se cumple. Entonces, en ese caso, ¿qué sería, Álvaro? En este caso, la persona ha tenido un sueño premonitorio, es decir, en estado de desdoblamiento, como cuando uno se desdobla, se abre un poco la ventana de percepciones, porque nuestra ventana de percepción, nuestro rango de percepción está obnubilado por el cuerpo físico, en mayor o menor grado. Cuando la persona duerme y tiene un desdoblamiento, una proyección extracorpórea, se abre parcialmente su rango de percepciones y puede ver cosas que van a suceder, ¿no? Eso, la parapsicología, ustedes saben, la llama precognición. Pero no se descarta que en esa percepción fue ayudado por un mentor, por un espíritu, un guía o un protector que le quiso mostrar eso,
¿no? Entonces hay una facultad anímica favorecida por una acción de un espíritu desencarnado. Entonces esto es muy común que se den estos fenómenos. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que, perdón, creo que tenemos espacio. Bueno, son las 20:58, no sé. Ya manejarás tú el tiempo si tenemos espacio para una nueva pregunta, Álvaro. Sí, tenemos 2 minutos. Una última pregunta. A ver, una última pregunta. Sí, adelante, Mabel. La mediunidad es comunicación con los espíritus. Entonces yo pregunto, yo aprendí en unas charlas que tuve que los espíritus, que no existen espíritus fuera de un cuerpo, que los espíritus siempre necesitan de un cuerpo, o sea, siempre deben estar encarnados. Entonces mi pregunta es, ¿si hay espíritus fuera del cuerpo? Indudablemente, ¿no? Es que de eso se trata toda la enseñanza que nos da la doctrina espírita, toda la evidencia histórica y las evidencias recientes de que los que se comunican son espíritus que están ya liberados de su cuerpo físico. Indudablemente, como dice el libro de los espíritus y el libro de los medios y todas estas obras, el mundo espiritual está formado por multitudes de espíritus desencarnados. Dice Emmanuel que alrededor de la Tierra hay aproximadamente 20.000 millones de espíritus desencarnados. Entonces, si ellos se comunican es porque están desencarnados y nosotros estamos encarnados. Luego, cuando nosotros... Andan en la Tierra. Hay distintos niveles, ¿no? Hay distintos niveles y eso lo vamos a ver. Hay espíritus que están cercanos a nosotros, que caminan por nuestros hogares, caminan por las calles, porque son espíritus muy apegados al plano material. Pero hay otros que viven más lejos y en franjas superiores y otros muy distantes. Son distintos niveles vibratorios en donde se ubican los espíritus según sus condiciones morales e intelectivas, ¿no? Entonces, por supuesto que el mundo espiritual está formado de espíritus desencarnados. Y cuando nosotros desencarnemos, que ya no tengamos cuerpo físico, iremos a ese mundo espiritual y comprobaremos todas esas realidades, aunque hayan doctrinas que lo nieguen. Y la reencarnación. Bueno, Álvaro. El espíritu vuelve a encarnar. Bueno, eso lo continuamos en la próxima sesión. Sí, porque hay otras preguntas también y entonces... hay otras preguntas formuladas, pero si ya se acabó el tiempo, entonces por favor para la próxima semana quedan las demás preguntas. Quedan las demás, claro está. Bueno, entonces te pedimos que sí, concluye y por favor la oración de cierre. Bueno, muy bien. Entonces en esta clase, estas primeras clases, indudablemente son muy conocidas por todos los espíritas, ¿no? Puede que haya parecido sencilla o elemental, pero como es un curso estructurado, organizado, era necesario que recordáramos y que esto queda a la vista de muchas otras personas no espíritas, la diferencia entre doctrina espírita y fenomenología. Y poco a poco iremos viendo los distintos tipos de facultades. Tenemos 20 clases para profundizar y repasar todas estas enseñanzas. Bueno, entonces